Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga en esta hora rica y abundantemente. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, de nuestros hermanos que nos están sintonizando en esta hora a través de los diversos medios. Le agradecemos a Dios este gran privilegio, esta gran oportunidad que nos está brindando nuevamente de poder estar por los mismos para compartir de las ricas y abundantes bendiciones de Dios. Ese Dios soberano en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Él es el Dios grande. Él es el Dios que no nos ha fallado y tampoco no nos va a fallar. Quiero en esta hora saludar en forma específica y muy especial a nuestros hermanos allá en Bocas del Toro, en la República de Panamá. A nuestro pastor, el hermano Eliseo Obando, su amada esposa, su familia, a toda la iglesia del Señor, que en esta hora pues nos da esta oportunidad, este privilegio de poder compartir de las ricas y abundantes bendiciones del Señor. Reconocemos que Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso, como Él no hay otro. Él sigue sentado en su trono. De igual manera saludamos a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de los diversos medios, ya que somos una gran familia y aprovechamos cada momento para poder de cierta forma o manera conectarnos y estar juntos, unánimes, con ese deseo de que el Señor en primer lugar reciba nuestra alabanza. Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Como Él no hay otro. En Él estamos confiados, en Él estamos seguros y sabemos que su nombre, que es glorificado por todos los mortales, provoca una experiencia maravillosa de su gloria en la vida de cada creyente que sabe que Dios es grande, que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Así que reitero los saludos a nuestros hermanos allá en Panamá, específicamente en esa área de Bocas del Toro, y le invitamos para que se mantengan en sintonía en esta hora, porque reconocemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. El que le saluda, el que le habla en esta hora, el pastor Rubén Concepción, que por gracia de Dios somos parte del cuerpo directivo de esta obra a nivel internacional, así que reciban los saludos. Y también pastor en una iglesia en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Ahí estamos y aquí estamos. Ahí estamos y aquí estamos. Dándole gracias a Dios por este gran honor que nos concede de ser parte integrante de esta obra del movimiento misionero mundial. Es interesante el poder ver que nada ni nadie puede detener el avance de la iglesia. Estamos distanciados, pero no estamos aislados. Distanciados físicamente, pero no aislados espiritualmente. Y también tenemos la oportunidad de poder oírnos y vernos a través de estos medios. En esta hora yo quiero invitarles a buscar las Sagradas Escrituras, ya que nuestro pastor, el hermano Eliseo Obando, pastor y oficial de la obra en la República de Panamá, nos hizo esta invitación para compartir de la bendición de Dios a través de su palabra. Para mí es un gran honor, pero también una responsabilidad, ya que el dar la palabra no es simplemente hablar de la Biblia, sino permitir que el Dios de la palabra sea el que hable a nuestros corazones. En esta hora quiero invitarles a que me acompañen, me puedan acompañar a Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, es un pasaje muy conocido. Vamos a Segunda de Reyes en el capítulo 4 y quiero considerar un versículo en esta hora. Es el versículo número 2. Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 2, quiero
darle lectura a esta palabra y lo hacemos con todo respeto a Dios. Lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, Dios Padre, Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Expresa la palabra lo siguiente, o más bien lo leemos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Yo quiero pedirle en esta hora que me acompañe, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre, que su Espíritu Santo esté con nosotros, que no sea una palabra simplemente por hablarla, sino que Él ministre a nuestros corazones. Ahí en su hogar, en su casa, donde usted se encuentra en esta hora, a los hermanos allí en Panamá, en Bocas del Toro, y todos los que nos están sintonizando, vamos a unirnos en oración. Esa oración unida provoca una atmósfera maravillosa de la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta hora en acción de gracias. Reconocemos que tú eres Dios grande y soberano. Te pedimos en esta hora, Dios, que tu presencia y tu Espíritu Santo estén con nosotros en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Anhelo, Dios, que me puedas en esta hora cubrir de la gracia y de la sabiduría que emana del reino, de tu gracia y de tu presencia. Señor, que tu pueblo pueda conectarse y todos podamos estar en un solo sentir en esta hora. Padre, que tu palabra encuentre lugar en cada hogar, en cada familia, que tú en esta hora ministres conforme tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados, en esta hora usted se va a mantener ahí en sintonía con nosotros y a medida que usted reciba la palabra, abriendo su corazón, pues el Señor le ha de traer lo que usted y yo necesitamos. Ya estamos entrando en las horas de la noche. En Panamá son las 8:09 aproximadamente. Aquí en Puerto Rico son las 9 de la noche. Y así por el estilo, en cada país tendrá su momento, sus horas, pero todos tenemos el privilegio de estar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se marca como mi tiempo, sino que en el tiempo de Dios es precisamente donde Él se acerca a nuestras vidas, donde sentimos el toque de su mano y también sentimos lo que Él es y lo que Él hace en favor de cada uno de nosotros. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de escuchar una reflexión en los labios de uno de los miembros de la iglesia que trajo una reflexión y la compartió con unos hermanos de otro país. Y soy de los que me gusta, diríamos, ser enriquecido, bendecidos por Dios, cuando hay una palabra que llega al corazón. La palabra de Dios llega al corazón cuando aquellos que la exponen se entregan y con temor reverente buscan la dirección de Dios para que lo que sale por sus labios sea de edificación. Escuchando esta reflexión de mi hermano y líder de la iglesia, usó un tema que me llamó la atención y quiero en esta hora, con mucho respeto y el permiso de Dios y del hermano, pues ver esta porción en esta hora bajo una declaración que está en ese capítulo 4 de Segunda de Reyes, en ese verso número 2, cuando Eliseo le preguntó a aquella viuda, ¿qué te haré yo? Y le dijo, declárame qué tienes en casa. Y en esa expresión quiero compartir esta palabra en esta hora, declárame qué tienes en casa. En otras palabras, dime, vamos a ver qué usted y yo tenemos en casa, porque creo que la pandemia esta que es global
que ha golpeado el mundo entero, no nos puede haber quitado todas las cosas. En casa tiene que haber algo. En cada casa, en cada vida, en cada corazón, tiene que haber algo. En primer lugar, me dirijo a la iglesia, a los creyentes, aquellos que servimos a Cristo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que tenemos experiencias profundas con Dios, aquellos que realmente sabemos quién es Dios porque le conocemos en los momentos buenos, pero también le hemos experimentado en los momentos difíciles. Me llama la atención, y al ver esta palabra en esta hora, me encuentro con este relato que nos trae unas enseñanzas maravillosas. Esta historia que se le ha puesto como título El aceite de la viuda o el aceite de la vasija, y así por el estilo, pero habla de precisamente una situación que vivió una mujer que tuvo una crisis. Y esta mujer tiene una crisis porque hubo una pérdida y quedó viuda. Al quedar viuda quedó en cierta manera desamparada o desprovista de lo que era la fuente o el recurso de ese que era su esposo y a la vez el proveedor de la casa. Viendo esta historia en esta hora, esta mujer no estaba casada con cualquier persona. Su marido era uno de los profetas, hijo de los profetas en el pueblo de Israel. Por lo tanto, estoy hablando de una familia cristiana que tiene una pérdida. La pérdida es el profeta, un hombre conforme describe esta mujer acerca del testimonio que da de él, que era un hombre temeroso de Jehová. Así que este hombre que había fallecido dejó a una viuda y estaban unos hijos. La historia no la voy a describir en esta hora, creo que muchos la conocemos. Pero hay un dato interesante. Aquella viuda tenía algunas cosas en la casa todavía. Ella tenía 2 hijos. Al tener 2 hijos, había la esperanza de que sus hijos, siendo varones, podían ser los medios que ahora le iban a ayudar, que iban a estar con ella, que la iban a acompañar, que iban a ser los medios para que hubiese la provisión en el hogar. Pero viendo la historia bíblica, dice el texto sagrado que los acreedores vinieron para llevarse a los hijos por siervos. En otras palabras, había una deuda y había que pagar la deuda, y conforme a esos principios de ley de aquel entonces, cuando el acreedor venía, se iba a llevar los bienes o aquello que podía satisfacer en cierta manera lo que en cuanto a la deuda se refiere. Y cuando vienen los acreedores también se van a llevar o se quieren llevar lo poco que está quedando. Estaban quedando los hijos. Y cuando la mujer se da cuenta que va a quedar desprovista por completo, que no va a tener nada en qué apoyarse, que no va a tener nada en el cual tener el sustento, ella va donde el profeta, porque ella sabe que su esposo fue un siervo temeroso. Y cuando va donde el profeta y le comparte su necesidad y le presenta cuál es su condición, cómo estaba esta viuda. Esta viuda estaba endeudada, esta viuda estaba en peligro y ella estaba sin saber qué hacer. No sabía qué hacer en aquel preciso momento, porque estar viuda en aquel tiempo y en todo tiempo, el quedar viuda, quedaba desprovista, ella se sentía que todo se había derrumbado, que todo estaba en el suelo, que no había oportunidad. Por lo tanto, va donde el profeta, y cuando el profeta Eliseo oye la situación de aquella mujer, la pregunta del profeta es interesante, porque el profeta le está diciendo, ¿y qué te haré yo? En otras palabras, vienes donde mí, ¿cómo yo te voy a ayudar? Eso tiene unas enseñanzas en nuestra vida como creyente. Cuando vienen nuestras crisis y cuando vienen los momentos como los que estamos viviendo, vamos a ir a personas, al recurso humano,
a los líderes o a aquellos que quizás puedan ayudarnos. Y el profeta le hace entender a esta mujer que realmente él no tiene medios, que él no tiene nada, que ella tenía que darse cuenta que Eliseo no era la fuente. Y cuando yo veo esta palabra, Eliseo la va a ir llevando. Y yo quiero que en esta hora usted le permita a Dios que lo vaya llevando a cada hombre, a cada mujer que me está escuchando en esta hora y a cada familia. Porque cuando vamos ante las instituciones humanas o las organizaciones humanas, la mano humana se va a cortar o la mano humana va a decir, pero ¿qué yo voy a hacer? No tengo respuestas. No tengo la forma y manera de poder ayudarte. Como que esto se parece al escenario que estamos viviendo, donde el recurso humano o las organizaciones no nos pueden ayudar y surge esa pregunta, ¿qué te haré yo? ¿Cómo puedo ayudarte? Cuando yo veo al profeta Eliseo, realmente Eliseo como hombre de Dios y como siervo del Señor, lo que le está diciendo a esta mujer es que ella tiene que entender que hay algo que Dios va a usar y que Dios está dispuesto a usarlo y que nos va a llevar a entender, hablando de nosotros los cristianos, que siempre vamos a tener algo en casa. Un hijo y una hija de Dios nunca estará desprovisto. Un hijo y una hija de Dios y una familia que sirve a Dios no puede estar repitiendo el lenguaje del mundo. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que comprender que las circunstancias que vienen a nuestra vida, que precisamente nos van a dar a demostrar que somos impotentes, que somos incapaces, que no tenemos fuerzas, hablando como humanos, que no tenemos fuerzas. A esta viuda, Eliseo le está diciendo, la va a llevar para que ella se dé cuenta que muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles, esas situaciones difíciles para el cristiano se convierten en grandes oportunidades. Para el mundo, cada crisis se convierte en un problema. Para los creyentes, cada crisis se convierte en una gran oportunidad. Cuando vienen las crisis a nuestra vida, que ya como que tenemos la mente nublada y decimos, bueno, creo que no voy a salir, es ahí donde se brinda esa oportunidad, donde Dios nos va a obligar en cierta manera a depender de Él. Nos va a obligar a que nos arrojemos totalmente en sus manos. Nos va a llevar a que confiemos en Él sin reserva alguna. Nos va a llevar a comprender, escúcheme bien en esta hora, Él nos va a llevar, hablo de los creyentes, hablo de la iglesia, que estamos diciendo, estoy en esta apretura, estoy encerrado, estoy ya loco, yo quisiera ya salir, yo ya estoy loco, quiero como que volar, estoy, no sé ni qué hacer ya, estoy que trepo paredes. Así hay muchos. Ese lenguaje se le puede aceptar al que no tiene a Dios, pero al que tiene a Dios, vuelvo y le digo, las crisis se convierten en grandes oportunidades, porque es ahí donde la fe nace. La fe nace del peligro. La fe nace precisamente de ese peligro y de la apremiante necesidad. Nosotros antes de esta plaga estábamos muy cómodos, estábamos muy confiados, teníamos cierto sentido de seguridad, teníamos como el deseo, la libertad de movernos donde nos daba la gana, pero vinieron y nos encerraron. Algo nos encerró y el que no tiene a Dios está gritando, pero el que tiene a Dios está diciendo, aunque estoy derribado, no estoy destruido.
aunque estoy en esta prueba, sé que Dios hará algo, sé que Dios va a mover su mano. Las circunstancias extremas provocan transformación en nuestra vida. Es la historia de Jacob. Cuando vemos a este hombre llamado Jacob, este hombre se dio cuenta que él tenía el anhelo, el deseo, pero sus procesos fueron duros, difíciles, hasta que llegó un momento que dijo, ya no voy más, ya no peleo más conmigo, ahora necesito rendirme. Y Jacob fue transformado en Israel, fue transformado en pueblo de Dios. Cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, estaba en Egipto, estaba en esclavitud, aunque tenían su tierra Gosén, seguían siendo esclavos, pero la esclavitud provocó que clamaran por libertad. ¿Hacia dónde quiero llevarte en esta hora? No permitas que las dificultades te desanimen, te desalienten, te hagan sentir que no tienes nada, te nublen la mente, te nublen el pensamiento, te hagan ver, bueno, hasta aquí se acabó todo, de aquí en adelante nada será igual. Eso dice el mundo, eso dicen los que no tienen fe. Pero yo quiero, Abba, Padre, te adora mi alma. Yo quiero decirte algo en esta hora. En las peores noches, en las peores tinieblas, en los momentos más oscuros, en los momentos más dolorosos de la vida del creyente, es ahí donde Dios está formando algo extraordinario, algo grande, algo poderoso, algo que es, diríamos, grande en cuanto a la manifestación de la gracia y del poder de Dios. Esta viuda va donde el profeta. Quizás en la mente de esta viuda estaba pensando, bueno, voy donde el profeta, él es el que está al frente de la escuela de profetas, él me va a ayudar, él me va a suplir, él me va a dar el recurso necesario, él puede ir en medio del pueblo y presentar mi necesidad, a él lo van a oír porque él es, a escuchar porque él es el profeta, él es el siervo de Dios, él tiene influencia. No dependa de las influencias de los hombres. Hay que depender de Dios, hay que buscar a Dios. Me agrada ver a este hombre, Eliseo, porque Eliseo le está diciendo, mujer, ven acá, dime, declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? El profeta lo que le está llevando a que ella se detenga un momento y salga de la crisis y se dé cuenta cuáles son los recursos que tiene disponibles. Vuelvo y le digo, todo creyente tiene algo en casa. Todo hijo de Dios tiene algo en casa. Es imposible que un creyente diga que no tiene nada. Hay algo en casa. Algo está ahí que no nos damos cuenta que lo tenemos en casa. Así que cuando veo que el profeta la lleva a esta determinación, o más bien que se hiciera un análisis, y te digo a ti en esta hora que me estás viendo y que me estás escuchando, haz un análisis, cambia esa mente, cambia esa forma de pensar. No tenemos nada, el gobierno ni viene por aquí, no nos traen nada, la organización se olvidó de nosotros, ni una ofrenda nos están enviando, como que no aparecemos ni en el mapa, se han olvidado de nosotros. Más de uno habla de esa manera, y no nos damos cuenta que en esa crisis, es en las crisis que ocurren los grandes avivamientos. En los momentos más duros que ocurre el gran despertar de la iglesia. A través de toda la historia, las grandes crisis, pruebas, guerras, plagas, pestilencias que han venido, persecuciones, han provocado que la iglesia haya dependido de Dios y se dé cuenta de los recursos que tiene. Estoy hablando primero de lo que es en la vida de cada familia. Así que aparentemente para ella no tenía nada. Y dijo, bueno, mirándola como buen puertorriqueño, bueno, bendito, ahí pues lo que yo tengo es en casa ahí pues una vasija de aceite. Porque cuando no nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que vale eso, porque no le apreciamos,
como vemos que no es mucho, tenemos un problema, que pensamos que la abundancia habla de bendición. Cuando tengo mucho, soy bendecido. Y no valorizamos lo poco que tenemos, porque en esas cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, hay cosas maravillosas. Una vasija de aceite en aquel tiempo era de mucho significado. Y cuando hablamos y aplicamos esta palabra en esta hora, esa vasija de aceite, esa vasija en primer lugar, esa vasija, y te lo repito nuevamente, representa a cada creyente, porque somos vasijas de barro. Usted no es un etcétera, usted no es una porquería, usted no es cualquier cosa, usted no es un trapo de inmundicia, usted no es un número más, usted no es un número dentro de una organización o una iglesia, usted es una vasija de barro. Y eso lo que indica es que usted es un recipiente, porque dice que tenía aceite. Las vasijas, cada vasija se usaba para diferentes cosas. Y había la vasija de aceite. Lo que quiero decirte en esta hora, que la vasija de aceite, la vasija te representa cada creyente. En cada casa hay una vasija de barro, porque somos de barro. En cada hogar hay una persona que sirve a Dios, uno que tiene temor de Dios. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un joven, puede ser un hombre o una mujer, puede ser el núcleo familiar completo, pero siempre en cada lugar hay una vasija. Y dice de aceite. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Y si hay algo que Dios ha dado a la iglesia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo está en nosotros, en nuestras vidas. Y muchas veces caemos en ese descuido y en vernos como que no tenemos nada, como que no somos nada. Y quiero llevarte a que pienses en esta hora, porque tú eres una vasija con aceite. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Mujer que me oyes en esta hora. Caballero que me escucha en esta hora. Joven que me estás escuchando en esta hora. Usted es una vasija de aceite. No se mire si tiene mucho o tiene poco. Dése cuenta quién es usted. Así que cuando él le dice, declárame lo que hay en casa, el profeta lo que le está diciendo, y la aplicación es la siguiente: que en cada hogar hay un instrumento de Dios. En cada hogar hay un hombre de Dios. Hay un hombre que tiene fe. Hay un hombre que está ahí en medio de esa escasez, de esa crisis, como vive cada país y está el mundo entero en esta condición. Hay hombres y mujeres de Dios. Hay familias de Dios. Hay instrumentos de Dios. Tenemos que entender que nuestros recursos no provienen de los hombres, sino del poder de Dios y el poder de su palabra. Es su palabra y es en su palabra que me encuentro todas las riquezas necesarias y todos los recursos que necesito en el momento indicado. Por lo tanto, cuando yo veo a esta viuda que va donde el profeta, y el profeta le dice, dime qué tienes en casa, declárame, háblame qué tienes en casa. Entonces ella le dijo, bueno, en casa está esta vasija de aceite. Y el profeta ni le preguntó, ¿es mucho, es poco? Tampoco le criticó, porque el profeta lo que quería es que ella declarara. ¿Qué tú estás declarando? Mujer de Dios, hombre de Dios, joven que sirves a Dios, ¿qué tú estás declarando? En medio de la crisis que estamos viviendo, ¿qué estás declarando? ¿Eres parte de la prensa que ha provocado una crisis de ansiedad en la sociedad? ¿Eres parte de los teólogos que están hablando más del orden mundial y preocupados si el gobierno se mete con nosotros en cuanto a derechos constitucionales se refiere? ¿Realmente esa es la iglesia? Creo que hay más de uno que decimos, aunque no entiendo muchas cosas, tengo fe que mi Dios va a obrar otra vez.
Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en su palabra y darnos cuenta que tenemos en casa. Cuando aquella mujer, le dijo al profeta que ella tenía esa vasija de aceite en casa, el profeta le está diciendo algo y quiero que me prestes atención en esta hora. El profeta le está diciendo o le dijo, ve y pide para ti vasijas vacías, no pocas. Ve y busca vasijas vacías. Ve y busca, y lo repito nuevamente, ve y busca vasijas vacías. Quiere decir que en la casa de la viuda había una vasija llena y las vasijas vacías estaban alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Gloria a Dios. Que cada creyente que está lleno del Espíritu Santo tiene que darse cuenta que a su alrededor lo que hay es gente vacía. Vacía de fe, de confianza, de esperanza, de seguridad, de salvación. Vacías de sanidad, de libertad. Hay alrededor nuestro gente vacía. Se llenaron de muchas cosas, pero llegó el momento que los encerraron, se quedaron sin trabajo, sin amigos, cerraron las barras, cerraron los negocios de bebidas, no hay nadie en la calle. Esto es interesante. La gente le quitaron todo lo que tenían, están vacíos, no tienen nada. Los vacíos a su alrededor, iglesia amada, a tu alrededor y a mi alrededor, hay vasijas vacías. Hablo de creyentes que no nos damos cuenta lo que tenemos y a veces estamos cantando, no tengo nada, no, me dejaron solo. No, date valor a lo que tú eres, vasija, y da valor a lo que tiene, aceite. Hay el aceite de la presencia de Dios. Y me llama la atención porque esta mujer, al oír al profeta, le dijo, ve, busca estas vasijas vacías, no pocas, porque tenemos que ser pueblo que podamos impactar. Yo no puedo pararme a través de estos medios. Son las 9:34 en Puerto Rico, 8:34 en Panamá y en otros lugares, para venirte a hablar de desánimo, de desaliento. No, me paro a las 9:30 de Puerto Rico para decirte que alrededor nuestro hay vasijas vacías y hay que llenarlas de la gracia de Dios. Que hay que llenarlas de la presencia de Dios. Que hay que llenarlas de esperanza. Que hay que llenarlas de una palabra de estímulo y decirle, nos podemos levantar. Es interesante, porque cuando el profeta le dijo, declárame que tienes en casa, y le lleva a ver a esta mujer, lo que tú tienes, no lo veas que es mucho o poco, ve el valor que tiene en Dios y en las manos de Dios. Así que le está dando las instrucciones, luego le dice, entra y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate. Entra y enciérrate. Entra y enciérrate. Qué interesante, porque hay gente que está aún cristianos. Yo he oído cristianos, he oído hasta ministros que están tan furiosos con el gobierno porque dice que le quitaron los derechos y están que brincan. Yo vi uno que su rostro era más de coraje que de unción. Su carácter se dio a conocer, porque ahí es que se demuestra el carácter, molesto con el gobierno, molesto con el sistema. No tienen la dirección, no tienen la gracia, no hay la unción de Dios. Cuando Dios encierra a su pueblo, viene a mi memoria y te lo comparto en esta hora. Esa expresión, entra y enciérrate. ¿Qué Dios le dijo a Noé? Entra en el arca y enciérrate, métete en el secreto. Entra y enciérrate, pero no veas tu encierro como una cárcel. Ve tu encierro como una oportunidad para llenar vasijas que están vacías. Porque desde la perspectiva, o cuando yo veo este pasaje, esta mujer oyó la voz del siervo, dice, entra luego, enciérrate tú y tus hijos. Y no se encerraron a llorar.
no se encerraron a decir, ¿y qué hacemos ahora? Ahora como que se complicó la cosa. Primero lo que tenía era una vasija, poquito de aceite, pero había aquí. Y ahora tengo la casa llena de vasijas vacías. Cuando yo veo este pasaje, me llama la atención cuán grande es Dios. Porque hacia dónde, alabanza al Cordero, hacia dónde quiero llevarte en esta hora, amada iglesia. Un verdadero creyente no tiene que esperar que le celebren una convención para decir que está lleno de gloria y poder impactar la comunidad. Llénala desde tu encierro. Desde la plataforma donde te encuentras o desde el lugar que te encuentras, corrijo, usa la mejor plataforma en el orden, sin violentar al gobierno, sin violentar lo que el gobierno ha establecido en cuanto al distanciamiento se refiere. Podemos hacerlo desde nuestras plataformas. Esta mujer llevó las vasijas, no pocas, las tomó prestadas porque no eran de ella, como la gente no son nuestras, y las llevó y se encerró. Y dice el profeta, y echa en todas. No le dijo, echa una y llénala y a ver cómo se llenan las otras. Dijo, echa en todas, porque el evangelio es para todos. El evangelio es para el rico, para el pobre, para el blanco, para el negro. El evangelio es para todas las naciones. En el evangelio no hay prejuicio. En el evangelio no hay acepción de persona. En el evangelio no hay injusticia. El evangelio es para todos. Todos necesitan de Cristo. Todos necesitan oír el mensaje. Todos tienen la oportunidad de poder ser restaurados. Todos necesitan tener esperanza. Todos necesitan ser llenos de la gracia de Dios. Así que el profeta le está diciendo, echen todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Esta historia tiene muchas expresiones maravillosas. Y cuando yo veo la palabra, dice, ponla aparte. Y dice, y se fue la mujer y cerró la puerta. Porque el que oye instrucciones y siente convicciones, entra en acción. La fe es acción. Hay gente que oye y sigue lo mismo. El gobierno no me ayuda, me dejaron solo. Ay, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y Dios dándote instrucciones. Oye la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que nos habla en esta hora y nos está diciendo que hay que entrar como hizo esta mujer. Y cuando ella entró, me llama la atención, cerró la puerta, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Ellos traían las vasijas y ellos echaban aceite. ¡Qué tremendo! Nace una empresa en medio de una crisis. Y hay creyentes que dicen, ay, me voy a morir, creo que no voy a salir de esto. Es que no estás usando lo que Dios te ha dado, el aceite, la unción, la gracia, el poder, la presencia de Dios en tu vida. O es simplemente para cuando estés en el culto. No, es ahora, ahí donde estás, ahí donde te encuentras solo. Es ahí donde puedes usar el recurso de la unción o de la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando yo veo esta palabra, me llama la atención porque dice que ellos traían y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, porque hay que llenar a la gente de esperanza, hay que llenarlos de fe, hay que llenar a la comunidad, no de miedo, no, de fe, de esperanza, de una palabra que los levante, de una palabra que los restaure, de una palabra que salve a los perdidos, de una palabra que provoque milagros, que haya sanidades. Yo creo en ese Dios, yo creo en el Dios de milagros, creo en el Dios de provisión, creo en el Dios que entra a un hogar destruido, porque si hay algo que no podemos perder de vista, la cultura hispana, que somos hispanos, América, lo que es América Central, América del Sur, las islas del Caribe, nuestra idiosincrasia o nuestra cultura, muy machistas por cierto,
que nos enseñaron al hombre de la calle y la mujer de la casa. Y al hombre le cuesta estar en la casa. Y como no teníamos esa cultura o esa costumbre, encerrados están ahí unos escenarios de violencia, de maltrato, de tantas cosas muy, muy feas, diríamos, no muy agradables. Hay hogares que están en esta hora quizás en unas situaciones de mucho maltrato. Es ahí donde tiene que surgir una iglesia que a través de los medios que tenga disponible hablar de que hay esperanza, que se puede restaurar. El problema es, y se lo digo con mucho respeto, pero autoridad de Dios, que hasta hogares cristianos están que vuelan porque no se aguantan el uno al otro. Aprendieron a hacer aleluyas de templo, pero no aprendieron a ser miembros de familia. Y eso es una de las cosas que se nos está enseñando en este escenario en el cual estamos viviendo. Aquella mujer no se puso a pelear, al contrario, se unieron en un propósito. Cuando hay unidad de propósito, hay respuestas de Dios. Se convirtió el hogar de la viuda en una empresa compuesta por ella y por sus hijos. Y ella seguía echando. Dice que traían las vasijas y ella echaba aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Es interesante. Tráeme otras vasijas, porque además de los que están a tu alrededor, de tu familia, de los que viven cerca, hay otras vasijas. Hay otras vidas. Jesús dijo, hay otras ovejas, hay otras personas, hay otros que están distantes. Por eso, cuando yo veo este pasaje, y se lo dejo para que los predicadores, que hay buenos predicadores, esa expresión, traedme aún otras vasijas. Porque a veces pensamos en nosotros y nos olvidamos que hay otras vasijas. Lo que está en tu casa se llenan cuando tú le das. Los que están a tu alrededor se llenan con lo que tú le das. Pero hay otras vasijas. Hay otros que están distantes, que necesitan ser llenados. Por eso ella dijo, traedme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Llegó la hora, llegó el momento. Entonces cesó el aceite que se estaba echando, ya dejó la función por la cual se estaba utilizando, llenar vasijas vacías, llenar la vida de los que están alrededor, llenar la vida de aquellos que están vacíos. Y cuando veo esta palabra y voy concluyendo la misma en esta hora, ver esta palabra me impacta porque veo cómo Dios hace que esta mujer se dé cuenta que el recurso lo tiene en casa. Tú tienes un recurso en tu casa, creyente que me escuchas en esta hora. Hermano y hermana que me oyes en esta hora, que estás ahí tirado, ya ni canto ni alabo, no tengo donde cantar, no tengo que hacer nada. Ay, estoy ahí como enzorrado, aburrido. Me estás diciendo que no tienes nada. Pero cuando yo veo esta palabra en esta hora, quiero decirte que el que le cree a Dios y va delante de Dios, Dios le abre los ojos para que se dé cuenta que eso que tiene en sí, que tiene en su casa, que tiene en su vida como vasija, que tiene el aceite, será la provisión para llenar otro. Y dice el texto sagrado, vino ella y lo contó al varón de Dios. Vino, ahora viene esta mujer. No viene diciendo, ay, me van a quitar. Ahora viene a decir lo que tiene. Porque cuando tú estás en la crisis y comienzas a depender de Dios, tú vas a salir de esta prueba y la prueba que tú estás pasando más fuerte que nunca. Usted va a salir con unas experiencias extraordinarias en Dios. Le hablo a todo aquel que le ha creído a Dios.
después de esa prueba que estás pasando, te va a dar cuenta que vas a llegar a contar. Dice que vino ella luego y lo contó al varón. Lo contó al varón. ¿Qué le contó? Ella le tiene que haber contado: Eliseo, te hice caso. Eliseo, me uní con mi familia, con mis hijos. Los que me iban a quitar, los uní a mí, nos unimos. Lo que pensaba que era mi pérdida se convirtió en mi recurso y que nos colaboramos o nos ayudamos. Y sabe, Eliseo, comencé a echar aceite y echaba aceite y se llenaban y se llenaban y se llenaron todas. Y Eliseo, ha sido algo tremendo, algo extraordinario. Yo creo que hay más de uno que en esta hora pueden decir: es que mi Dios provee, es que Dios da en abundancia, es que Dios te da para suplir tus necesidades, pero también suplir las necesidades de los demás. Entonces, dice el texto sagrado, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vive de lo que quede. ¿Qué estaba quedando? El aceite. Porque las vidas que son impactadas por Dios no es para que yo las controle, las manipule, es para que Dios más bien para que se conviertan en ya vasijas llenas. Llegaron vacías, pero salieron llenas. Se fueron llenas. Usted puede estar vacío hoy, pero quiero decirte, si usted le cree a Dios, va a ser lleno del Señor. Es interesante cuando veo esta palabra, porque aquella mujer que usó una simple vasija con un poco de aceite provocó un gran milagro. Suplió la necesidad de la familia. Fue de gran bendición a los demás. Quiero decirte en esta hora, cuando tú declaras lo poco que tienes y le dices a Dios: esto es lo que tengo, pero Dios te dice: eso poco en mis manos va a ser algo grande, algo poderoso, algo de bendición en esta hora. Hermanos de la iglesia ya en Bocas del Toro, en Panamá, los que nos están sintonizando a través de los medios en esta hora, de las redes, que me sintonizan en esta hora. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué estás declarando en primer lugar? Si declaras vacío, quiero decirte, Dios quiere llenar tu vida. Si declaras y dices: bueno, aquí estoy, estoy un poco derribado, pero creo que mi Dios me ha de renovar las fuerzas. Declara lo que tienes. Si tienes problemas, declara tu problema. Declara que estás en la ruina. No hay problema que declares que estás en la ruina. Lo que Dios quiere es que puedas declarar qué tienes. Porque conforme a lo que tú declares, Dios va a hacer su obra. Dios, en primer lugar, le hace ver a la iglesia que un creyente no está 100% vacío. Que un creyente algo tiene de Dios, algo tiene de esperanza, algo hay en él que lo hace mantenerse de pie. En él respira algo que le da aliento y dice: sé que mañana será un día mejor. Es importante comprender que cuando vienen las crisis es el momento que Dios va a usar para provocar cosas extraordinarias y maravillosas. Iglesia que me escucha, hermanos que me están escuchando en esta hora, no menosprecie lo que tú eres en las manos de Dios. Dile al Señor: cuenta conmigo, aquí estoy. Lo que soy y lo que tengo lo pongo a tu disposición, porque vuelvo y te digo, alrededor tuyo hay vasijas vacías, hay gente desesperada, hay gente confundida, hay gente llena de una ira, de un coraje, de una frustración porque no saben manejar el momento que viven. Y tú y yo, que tenemos la gracia de Dios, no podemos encerrarnos para llorar. Tenemos que encerrarnos para compartir las ricas y abundantes bendiciones de Dios. Me dirijo a aquel que no conoce a Cristo, aquel que está apartado de Dios, que se ha olvidado
o más bien se siente olvidado, tirado quizás ahí en la casa todos comparten y usted está en una esquina, o quizás todos están en casa, todos están en casa, pero nadie está en el hogar. Está en la casa en una esquina, otro por otro lado, porque están vacíos. El que está vacío en esta hora, yo quiero decirte que Dios quiere llenarte de su gracia. Dios quiere salvarte en esta hora. Acércate a Cristo. Acércate a un hermano en la fe, en el lugar donde viva, en el país donde estás en esta hora. Al sentirte vacío, desorientado, quizás frustrado y quizás en una condición que te sientes miserable, acércate a un lugar donde te impartan la palabra de esperanza. Hoy es una gran oportunidad. Esta noche es una gran oportunidad. El Señor quiere llenar tu vida, salvándote. El Señor quiere llenar tu vida, rompiendo cadenas y provocando libertad en tu vida. En esta hora, quiero dejarte con esa expresión. Declárame qué tienes en casa. Como creyente, de aquí en adelante, no declares tu derrota. No le digas al problema cuán grande es tu problema. Dile a la crisis o el problema cuán grande es tu Dios. Quiero orar en esta hora y así concluir esta oportunidad que se me ha brindado de poder compartir la palabra de Dios. Ahí donde usted se encuentra, en el lugar donde está, si usted no conoce a Cristo, haga esa confesión de fe, acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y cuando tenga la oportunidad, acérquese a alguien creyente, un cristiano, puede ser un familiar suyo, un amigo, quizás sea vecino de algún templo, alguna iglesia, o tenga alguien conocido que sirva a Dios. Acérquese luego cuando tenga la oportunidad. Y luego de haber hecho la declaración de fe, llegará el día que los templos van a ser abiertos. Acompañe un pueblo que vamos a volver a la casa de nuestro Dios, a la casa de nuestro Rey. Si hay algún hermano que se siente débil en esta hora, no veas cuán vacío estés. Date cuenta que lo poco que piensas que tiene, Dios lo quiere usar, quiere renovar tus fuerzas. Quiero orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de ti, Señor, en acción de gracias. He declarado tu palabra, Señor, lo he hecho con toda libertad y con todo respeto a ti y al pueblo que nos ha estado escuchando en esta hora. Allá en Bocas del Toro, en Panamá, Señor, y los hermanos, Señor, y amigos que nos han sintonizado a través de los medios. ¿Cuántos hogares en esta hora están vacíos? Se sienten confundidos, Dios de los cielos, pero también en cuántos hogares hay creyentes que están ahí diciendo, como no estoy en el templo, como que perdí la unción. Oh Dios de los cielos, despiértale, que puedan declarar que tienen de tu gracia, de tu presencia, que son instrumentos en tus manos para poder llenar el vacío de otro, para poder asistir al que está caído, extendiéndole la mano, que pueden suplir la necesidad dándole el pan y la comida de aquellos que están con necesidad y que tienen hambre, dando palabras de aliento a aquel que está desorientado. Oh Dios de los cielos, declaro la palabra de esperanza en esta hora y la palabra de salvación. Sana enfermos, Padre mío. Obra milagros en cada hogar y en cada casa. Sálvalos en esta hora, en el nombre de Jesús. He declarado tu palabra y te doy gracias por lo que tú eres y por lo que tú seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amados hermanos, recuerde que conforme a su declaración, así será su victoria. Manténgase firme, juntos y unidos. Llegará el día y llegará la hora que volveremos a nuestros templos para seguir alabando y adorando al Señor. Si Dios nos llama a su presencia, estaremos en ese momento extraordinario. En tanto, recuerde que Dios le tiene aquí, iglesia, para que llene vasijas que están vacías. Llénelas de la gracia de Dios. Gracias también quiero darle a nuestro pastor, el reverendo Eliseo Obando, oficial de la obra ya en la República de Panamá, a su familia, a la iglesia y a todos los que nos han permitido
compartir esta palabra a través de estos medios. Saludos y abrazos desde esta tierra maravillosa, Puerto Rico. Dios les bendiga y Dios les guarde.